Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos en Cristo y familia. Espero en Dios que se encuentren bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes, hermano, una porción de las Sagradas Escrituras, y si Dios me lo permite, si la voluntad de Dios así me lo permite, de vez en cuando voy a compartir algunos videos, hermanos, relacionados con algunos pasajes de las Escrituras que son mal usados, que son comúnmente mal interpretados y que llevan al error, a la confusión, y que también dañan la fe o pueden dañar la fe o la vida espiritual de las personas que los escuchan, hermano. Y el día de hoy, hermano, me voy a enfocar en un pasaje muy conocido que se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 30. Hermano, la historia del carcelero de Filipo nos habla la historia cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados. Dios de una manera milagrosa los saca de ese lugar, y el carcelero, arrepentido viendo lo que había pasado, les pregunta a Pablo qué debería de hacer para ser salvo. Y se los voy a leer, hermano. Hechos 16, 30, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, les dijo el carcelero. Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde mis comienzos en la vida cristiana, hermano, probablemente así sea en su vida también de usted. Desde los comienzos yo recuerdo escuchar a pastores, predicadores, evangelistas utilizar este pasaje, hermano, a la hora de hablar con personas inconversas, diciéndoles que si ellos creían en Jesús, les daban a entender que desde el momento que ellos creyeran, automáticamente Dios, por así decirlo, estaría como obligado a salvar al resto de su familia. Obviamente cualquier persona, un ejemplo, cualquier padre de familia o madre de familia, al escuchar que el predicador le dice: si usted cree en Dios, pues vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y yo diría que un buen padre, una buena madre, pensando incluso en sus hijos, y más si sus hijos están descarriados, están en pecado, están en vicios, pues yo miraba cómo esto llevaba a personas pues a entregarse al Señor, quizás sí por ellos mismos, por su propia alma, pero también yo diría que un poco incentivados porque el predicador les hacía esta supuesta promesa de parte de Dios de que si ellos creían, serían salvos juntamente con toda su casa. Ahora, muchas personas, quizás algunos de los que miran este video, cuando se convirtieron al Señor, pues les hicieron esta promesa, ¿verdad? De que por el simple hecho de que ellos creyeran, automáticamente toda su casa sería salva, todos los miembros de su familia. Ahora, pero ¿es verdad esto? ¿Verdaderamente Dios está obligado, cuando un miembro de una familia, está Dios obligado a salvar al resto de los miembros de esa familia solo porque una persona creyó? La respuesta es, mis amados hermanos, no. La respuesta es que se ha hecho un mal uso y una mala interpretación de esta porción, de este pasaje bíblico. No es verdad, hermano, que porque usted o yo hayamos creído en Jesús o estemos viviendo para Jesús, no es verdad que Dios está obligado a salvar al resto de los miembros de nuestra familia. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que nuestros familiares se van a condenar, hermano. Pero vamos a mirar un par de pasajes más que quiero compartirles, que también nos van a ayudar, pues para no desalentarnos a la hora de pedir por nuestros familiares. Por ejemplo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, verso 4, refiriéndose a Dios, dice así: el cual quiere, es decir, Dios quiere, ¿qué cosa? Que todos los hombres sean salvos. Aquí todos los hombres se refiere tanto hombre a mujer, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermano. Entonces, mire bien, por un lado tenemos que entender que la Biblia enseña que Dios quiere que el ser humano sea salvo. Dios hizo todo lo que le correspondía a él, nos proveyó del Salvador. El Salvador se sacrificó
por nosotros, muriendo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, nuestra reconciliación y la salvación, Dios, hermano, proveyó todo lo que el ser humano necesita. Además, Dios quiere, dice este pasaje, que todos los hombres sean salvos. Es decir, la salvación Dios se la ofrece a todas las personas, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no dice, bueno, a ver, tú vienes a mí arrepentido y con fe, y pues me caes bien, pues te voy a salvar, y de repente otra persona también viene a Dios arrepentida, con fe, y en Dios no va a suceder esto de que Dios a esta otra persona le diga, bueno, tú también te arrepentiste, también crees, pero tú no me caes muy bien, o hoy no estoy muy de buenas, o entonces a ti no te voy a salvar. No, este pasaje claramente dice que Dios quisiera que todas las personas sean salvas. Sin embargo, hermanos, siendo realistas y siendo claros de acuerdo a la Biblia, podemos decir que aunque Dios quiere que todas las personas sean salvas y aunque Dios nos ha proveído lo que el ser humano necesita para ser salvo, no todas las personas van a ser salvas, hermano. No todas las personas, inclusive quizás no todos los miembros de nuestra familia, lamentablemente se van a salvar. Yo sé, hermano, que es doloroso decir esto, yo sé que nos cuesta aceptarlo porque pues amamos a nuestra familia, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, a los hijos, amamos a los primos, a los tíos, pero la realidad es que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos, la culpa no es de Dios, ya que Dios quiere que todos sean salvos, ha proveído lo que el ser humano necesita, pero el problema radica en que, hermano, cuando Dios creó al ser humano, nos creó con libre albedrío, es decir, con la capacidad de elegir. Es decir, el ser humano puede elegir amar a Dios o aborrecer a Dios. El ser humano tiene la capacidad de elegir obedecer a Dios o rebelarse en contra de Dios. Y lamentablemente muchas personas han elegido alejarse de Dios, rebelarse en contra de Dios y obviamente pues rechazar la salvación que Dios le ofrece al ser humano. Entonces, hermano, el problema radica ahí en el libre albedrío de las personas, porque Dios, aunque nos dice la Biblia que quiere que todos sean salvos, pero Dios, hermano, no obliga o no va a obligar a ningún ser humano a que lo ame a Él. Dios no va a obligar a un ser humano a que le obedezca a Él, mis amados hermanos. Eso es algo que la persona tiene que decidir o tiene que elegir, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que lamentablemente no todas las personas se van a salvar. Les pongo un ejemplo bíblico. Mire, rápidamente les leo en Mateo 23:37, cuando Jesús está refiriéndose a la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Jesús les dice, yo quise salvarlos, yo quise ponerlos bajo mi salvación, bajo mi cuidado, pero Jesús les dice, pero ustedes no quisieron, dándonos a entender que aunque la intención, el deseo de Jesús era cuidarlos, pero como los judíos hicieron uso de su libre albedrío y eligieron rechazar al Salvador, eligieron rechazar su amor y eligieron desobedecer, pues entonces no fueron salvos, sino que lo que les vino fue destrucción. Mire, dice Mateo 23:37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Dice Jesús, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste, Jerusalén, refiriéndose a los habitantes, hermano. Entonces Jesús quería que los habitantes de esta ciudad fueran salvos, se pusieran bajo su cuidado y salvación, pero las personas eligieron rechazar al Salvador y todos sabemos cómo terminó esa ciudad, que en el año 70 después de Cristo fue destruida por el Imperio Romano, hermano. Entonces vemos que no fue la culpa de Jesús, sino que las personas decidieron por su voluntad propia rechazar la salvación que Jesús les había ofrecido. De manera que, mis amados hermanos, si a usted le dijeron el predicador, el pastor, que desde el momento que usted creyera, automáticamente el resto de su familia sería salva, pues déjeme decirle que le mintieron. Sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus seres queridos tienen libre albedrío y
será también decisión de ellos, porque Dios no los va a obligar a que lo amen. Dios no los va a obligar a que acepten la salvación. Ahora, con esto no estoy diciendo que nuestros familiares se van a condenar. Entonces, ¿a qué se refería Pablo cuando dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa? Miren, lo que sí podemos decir cuando una persona, un miembro de una familia cree, es que las posibilidades de que el resto de los miembros vengan a Cristo aumentan. ¿Por qué? Porque ahora en una familia, cuando una persona cree, un miembro de esa familia cree, ahora esto significa que ya va a haber una persona ahí en esa familia que continuamente va a estar elevando oraciones, ruegos, súplicas por su papá, por la mamá, por los hermanos, por los hijos, hermanos. Y eso va a marcar o puede marcar una gran diferencia, pero no solamente va a elevar oraciones por el resto de su familia, sino como esa persona que ha venido a Cristo, ahora su vida ha sido transformada por el poder de Dios. Esa transformación, el testimonio de esa transformación de la persona puede causar o provocar una buena influencia en el resto de los miembros de la familia. Por citar un solo ejemplo, supongamos un hombre que en el pasado, un padre de familia que en el pasado era alcohólico, drogadicto, golpeaba a la esposa, golpeaba a los hijos, pero viene a Cristo, cree, se arrepiente y Dios lo transforma. Entonces ese hombre que antes maltrataba a la familia, ahora los trata con amor, con respeto. Ese hombre que antes se la pasaba los fines de semana en los bares, en las cantinas, ahora asiste a la congregación. Ese hombre que se la pasaba tomando, drogándose, ahora se la pasa o estudia la palabra de Dios, hace oración. Entonces, ese cambio, cuando hay un miembro de la familia que ha creído en Jesús, esa transformación puede impactar e influenciar de manera positiva al resto de los miembros de la familia, de manera que sumado a las oraciones, sumado a que Dios quiere que las personas sean salvas y sumado al buen testimonio de ese miembro de la familia, puede ser que a los días, a las semanas, meses o años, qué sé yo, algunos miembros de la familia también vengan a los pies de Jesucristo, mis amados hermanos. Pero quiero que entendamos, no es algo que va a suceder automáticamente solo porque usted ha creído en Jesús. Ahora, pero por otro lado, hermanos, no lo quiero desanimar, sigamos orando por nuestros familiares, sigamos pidiendo a Dios. Mientras haya vida en nosotros, no dejemos de clamar en oración por ellos y de darles un buen testimonio. Y por último, me dirijo solamente a los predicadores, a quienes compartimos el mensaje del Evangelio. Tengamos cuidado de no hacer mal uso o mala interpretación de las escrituras para manipular lo que la escritura dice o para manipular a las personas o aprovecharnos de las circunstancias de las personas únicamente con el propósito de hacer que alguien se convierta o se bautice. Seamos sinceros con las personas, digámosle, usted tiene que venir a Cristo porque usted tiene un alma que salvar. Usted tiene que hacerlo por usted mismo y sí también decirle, ya una vez que usted se convierta, mire, usted como hijo o hija de Dios ahora puede hacer oraciones por el resto de su familia, denles un buen ejemplo de una vida transformada y confiemos que en Dios, en su tiempo que es perfecto, si no a todos, que ojalá y así sea o fuera, pero si no a todos, estoy seguro que las oraciones y el buen testimonio va a causar un impacto y una buena influencia en algunos miembros de la familia y con el tiempo van a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, solamente quería compartirles eso en el día de hoy. Espero en Dios que todos se me encuentren bien y que el Señor Jesucristo me los bendiga a todos.